Ya, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, auxiliar. sí, auxiliar. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a empezar con una práctica que a la doctora igual le gusta preguntar bastante, que es sobre el almidón, su identificación y determinación de su degradación. Eh, Nosotros en el laboratorio, no sé si se han dado cuenta, pero desde biomoléculas se trabaja bastante con el almidón. ¿Alguien sabe qué es el almidón? Es un polisacárido. Eso ya es un polisacárido. ¿Qué más? ¿Es un homopolisacárido o un heteropolisacárido? ¿Cómo? Homo, Homo ¿no? polisacárido porque está constituido por glucosa, por muchas glucosas. Por muchas unidades de glucosa. ¿Y por qué no sería un hetero? Un hetero es distintas moléculas, ¿cierto? En cambio, un homopolisacárido es una repetición de las mismas moléculas. Van a tener cuidado con sus audios, chicos, para que me puedan escuchar bien. Ya, entonces, bien, el almidón es un homopolisacárido que normalmente se encuentra eh, en la parte vegetal, no así animal. En cambio, después vamos a ver más adelante sobre el glucógeno, que una de sus grandes diferencias es que se encuentra en la parte animal. Entonces, aquí habla un poquito de los carbohidratos, pero no nos vamos a ir a esto, ¿ya? Estas son diapositivas del otro auxiliar que nos las prestó, pero yo me voy a ir a lo más importante, ¿ya? Entonces, aquí un pequeño concepto del almidón, pero lo más importante es lo que mencionamos. Ahora otra cosa. Me van a disculpar, es que estoy enfermita. Ya. Entonces, otra de las grandes cosas que tiene el almidón es que está compuesto por unidades de amilosa y de amilopectina, que son estas de acá. La amilosa está compuesta por enlaces alfa 1,4 y la amilopectina, al margen de los alfa 1,4 como la amilosa, también tiene alfa 1,6, que esa alfa 1,6 le da esa característica de ser ramificado. Y vamos a ver que esto es importante más adelante para, para lo que detecta el Lugol, ¿ya? Entonces, siempre les recalco yo que el Lugol no identifica a cualquier polisacárido, que es una de las preguntas favoritas de la doctora. Identifica a los polisacáridos que tengan estructura helicoidal. Un ratito, chicos. Ya, perdón. Entonces les decía que identifica a aquellos que tienen estructura helicoidal, como por ejemplo el almidón, que le da esa característica a la amilosa. Aquí está más explicado. Esta es una forma helicoidal. Entonces, lo que va a suceder, Tu micrófono. gracias, yo aquí explicando, ya. Lo que va a suceder es que el Lugol está compuesto de yodo molecular y de yoduro de potasio. Entonces, ese yodo va a ingresar específicamente a la amilosa, que les dije que tiene esa forma helicoidal que le gusta al Lugol. Entonces, el Lugol está compuesto de yodo molecular y de yoduro de potasio. Ese yodo va a ingresar a estas moléculas que tienen esta estructura y se va a incrustar ahí. Una vez incrustado, es ese famoso color azul láceo que nosotros observamos, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Otro dato importante, esta es una reacción reversible. ¿Y por qué es reversible? Pues resulta que si nosotros nos ponemos a calentar el tubo,
esta forma helicoidal ya no va a ser helicoidal si se lleva a calentamiento. Aquí está el yodito, bien explicadito. Si esta estructura se lleva a calentar, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Es una estructura lineal, ¿ya? Van a disculpar mi línea más chueca. Van a tener una estructura lineal y como ustedes están teniendo una estructura lineal, el yodo no va a saber dónde incrustarse y va a empezar a salir. Entonces, como va a ser eso lineal, el yodo, el yodo atrapado va a empezar a irse. Y otra vez va a pasar a su estado ese color medio amarillito que tiene el Lugol, ¿no ves? Entonces, por eso es una reacción reversible. Cuando está así, su estructura normal, el yodo se va a quedar incrustado y nos va a dar ese color azul violáceo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de esta práctica, de este fundamento? Para seguir con Sí, dijo que el Hugo nos ayuda a identificar polisacáridos de estructura helicoidal, ¿no? O policoidal. exactamente, helicoidal, ¿ya? El Lugol, el reactivo de Lugol no me identifica polisacáridos en general, sino aquellos que tienen estructura helicoidal, ¿ya? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Entendieron el fundamento? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Me avisan? Auxiliar, cuando se calienta, ¿qué dijo que Ya. pasaba? Cuando se calienta, se forma una estructura lineal, ya no helicoidal. Entonces, es el yodo ingresa y no tiene con quién reaccionar, ¿me entienden? No hay quien lo atrape, en otras palabras. Entonces se vuelve a ir y no se forma ese color. ¿Se entiende? Por eso es reversible, ¿no? Exacto, es una reacción reversible. Al color de lo que es el yodo sería, ¿no? Sí, al color del Lugol, no del yodo, del Lugol. Que el Lugol está compuesto de yodo y de yoduro de potasio. ¿Se Sí, entendió? auxiliar. Me confundí. Ya, digamos, si alguien no entiende, me pregunta, ¿no? Ya, no hay problema. Voy a borrar esto. Ya. ¿A qué hora es su examen, chicos? A A las las 8 8. A las 8. Ya. Ok. Entonces, una vez nosotros identificamos en el laboratorio que efectivamente estamos con, con el almidón, dándonos ese color azul violáceo, vamos a realizar su degradación. ¿Qué significa su degradación? Si es una estructura de polisacárido, vamos a tratar de llegar hasta su estructura básica, que es un monosacárido. ¿Cuál es? Glucosa. La glucosa, excelente. Entonces, vamos a ir a eso, es importante que lo tengan claro. Aquí, nosotros en los pasos de la degradación, creo que absolutamente a nadie le salió un... ¿Qué color es este BND positivo? Rojo ladrillo. Un rojo ladrillo. ¿A alguien le salió rojo ladrillo en esta práctica? No, No, cierto, creo que a nadie. Esa amilasa salival no estaba buena. no Ya, desayunó la compañera. Hasta verde nomás. Puro débil. ya. Entonces, estas son las etapas por las que atraviesa la degradación del almidón, que es importante que se las aprendan porque puede ser pregunta de examen. Si les dio un rojo o un amarillo, yo vi a varios amarillos más o menos. Quiere decir que estaba entre actodextrina y maltosa. ¿Qué es la maltosa? ¿Quién se acuerda? Es un Dos glucosas. disacárido. Eso es un disacárido. Muy bien. Y sí, dos glucosas también. Entonces, puede ser que alguien haya llegado hasta maltosa, que es lo máximo que creo que he visto que han llegado.
Ahorita vamos a ver lo que hicimos. La doctora les puede preguntar qué se utilizó, o qué reactivo, no sé, para realizar la degradación o qué ayudó a la degradación del almidón. Ahí ustedes se me chipan y le ponen Lugol, digamos. Yo sé que está hablando de reactivos o de algo, pero no, tienen que hallarle sentido a la pregunta. Si la pregunta es para ayudar a la degradación, ¿qué creen ustedes que ocupamos ese día? La milasa. Baño María. Milasa y ácido clorhídrico. Y Ya. La reacción de Benedict. Ya ve, ahí vámonos. Exacto, está bien que participen porque a eso queremos llegar, porque yo sé que muchos tienen esas ideas y es ahora donde debemos quitarlas, porque el reactivo de Benedict no lo usamos para hacer la degradación, sino la identificación para ver si realmente llegó a su degradación total el almidón, que es la glucosa, pero no así para degradarlo. ¿Qué utilizamos para degradar? Pues dos cosas. Una reacción enzimática con la amilasa y otra química con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Estos dos compuestos, o estos dos, son los que nosotros utilizamos para la degradación. Tenemos una degradación enzimática y una química. La amilasa la ocupamos de la saliva, ¿cierto? Está en la saliva. Y el ácido clorhídrico. El baño María solo ayuda a acelerar este proceso y a darle a un medio para que trabaje la enzima, porque no se olviden. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Ya. Entonces, Auxiliar. sigamos. ¿Sí? Acaba de decir que para agregar el cloruro de sodio, ¿es para qué? ¿Para hacer dilución o para Claro, qué? porque la miel es espesa, entonces vamos a diluir la muestra, ¿no? Vamos a hacer dilución, Ah, ya, gracias. ¿ya? Ya, entonces vamos a mezclar. Todos los tubos tienen 1 ml de cloruro de sodio y al primer tubo le agregamos 1 ml de miel con el buffer, ¿cierto? Nuestro preparado. Le agregamos al tubo 1, mezclamos bien y pasamos de este tubo 1 ml a este otro tubo y así sucesivamente hasta el número 9. El número 10, que es nuestro tubo control, no contiene la dilución de la miel, ¿ya? Solo hasta el 9. Y los 10 tubos tienen almidón. Ya, nos vamos a la siguiente parte. Nosotros lo incubamos 20 minutos en baño María. Aquí están los grados. ¿Para qué lo incubamos? ¿Para qué lo llevamos a baño María? Para ayudar a la reacción. Para acelerar el proceso. Porque, ¿qué es lo que? A ver, lo importante aquí es que necesitamos ver la actividad de quién. De De la la De la enzima. ¿Y la diastasa qué es? una enzima. Una enzima. Exacto. Entonces, para ayudar a la diastasa a que hidrolice al almidón, para darle el medio que necesita esa enzima. ¿Ya? ¿Se entiende? En- ¿Ya? Ya. Entonces, una vez nosotros incubamos esos 20 minutos, ya, perdón, una vez nosotros incubamos esos 20 minutos, le vamos a agregar una gota de Lugol. ¿Para qué? ¿Para qué es el Lugol, chico? Para hacer la verificación de ¿De quién? Identificar polisacáridos. ¿Polisacáridos en general? Helicoidal. El almidón, para identificar el almidón. Ya, en este caso, en esta práctica, sí, para identificar al almidón. Entonces, ahora, no se vean a chipar. Como en los primeros tubos, cuando uno hace dilución, en los primeros tubos es donde se encuentra la mayor cantidad de la diastasa, ¿ya? Entonces, esta diastasa
me hidrolizó el almidón, me hidrolizó en el tubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el tubo 6 cumplió su función, pero como ya había menos diastasa y la misma cantidad de almidón, ¿se recuerdan? Cada tubo tiene un ml de almidón, pero la enzima, conforme avanzan los tubos, va disminuyendo la cantidad de enzima. Entonces en el 7 ya no habían enzimas suficientes para degradar el almidón. Por eso es que el Lugol aquí encontró con quién reaccionar, pero aquí no, porque la diastasa hidrolizó el almidón. Entonces el Lugol dijo, no hay nadie con quien reaccione, no hay la estructura que me gusta. Entonces no hay color. Y este es nuestro tubo control que no tiene enzima diastasa. Sí o sí nos iba a dar el azul violáceo. ¿Se entiende? No, sí. Entonces, a partir del 7 ya no hay la enzima, pero sí está el almidón auxiliar. Claro, porque no hay quien lo hidrolice. Porque cada tubo tenía un ml de almidón. Aquí la enzima trabajó y los hidrolizó. Lo hidrolizó al almidón. Entonces ya no había almidón y el Lugol no encontró con qué reacción. No siempre es hasta el tubo 6. No sé hasta qué tubo le salió a usted. Depende de la calidad de la miel. Ahora, ¿por qué decimos de la calidad de la miel? Pues resulta que mientras más pura sea la miel, más enzima va a tener, por así decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay miel que son bien líquidas, ¿no ves? Eso es porque le han aumentado el volumen, tal vez le han agregado agua, digamos, para que aumente el volumen y puedan tener mayor cantidad. Entonces, al hacer eso, ellos lo someten a un proceso igual de calentamiento para que no se note, digamos, la diferencia con el agua que le han aumentado. Y al hacer ese proceso, ellos van, ¿cómo podría decir? O sea, van matando, en otras palabras, las enzimas, ¿no ves? Porque las enzimas necesitan un pH óptimo, una temperatura óptima. Al margen de que están diluyendo la miel, están matando a las enzimas. Entonces, Desnaturalizando. exactamente esa era la palabra. Están desnaturalizando. Entonces, de esta manera nosotros comprobamos la calidad de la miel viendo si realmente llegó hasta el tubo 6, quiere decir que la miel realmente era pura, porque sí tiene una buena cantidad de diastasa. ¿Se entiende? Sí, Ya. Sí. Eh, Sí. eh, Normalmente debería darles hasta aquí. Esto es y para eso hicieron cálculos, ¿no ven? Hicieron el tubo 1, 2, 3 y las diluciones. Se multiplicaba por 2 y si les daba hasta 128, esto es lo reglamentar para que sea que la calidad de la miel es buena. No sé, ¿alguien le dio bien su miel o estaba adulterada? ¿Les llegó hasta el tubo 6? más que todo Sí, a mi llegó grupo hasta el estaba 4. pura la misma. Hasta el 6. ¿A qué grupo le Hasta el dio hasta el 6. 6? 4. Al primer grupo el sábado. No, A1, A2, B, ¿qué grupo? A1, A1. sí. A1 Ah, igual. a la 1, ¿no? Ya, está bien entonces. Ya, eso es todo con esta práctica. ¿Alguien le quedó alguna duda o pasamos a la siguiente? Siguiente. Ya, voy a cortar el Zoom para no quedarme a medias porque quedan 2 minutos y vuelven a ingresar, ¿ya? O sí, la finalidad de esto entonces es identificar las enzimas de la miel o la Eh, diastasa. Determinar la actividad de la diastasa. Ah, ya, gracias. La Ya, diastasa se encuentra en la miel, ¿no, auxiliar? claro, la diastasa se encuentra en la miel y de esta manera podemos ver la calidad de la miel. Le echamos almidón para que degrade, en este caso
Le agregamos el almidón para ver la actividad de la diastasa. Si realmente la diastasa está presente, nos va a degradar el almidón. Hidrolizar en realidad. Va a hidrolizar el almidón. Esa es su función. Una Hidroliza el pregunta. almidón. ¿Sí? Si en el examen preguntaran cómo se determina la actividad enzimática de la enzima, ¿sería mediante una reacción colorimétrica por diluciones la respuesta? Sí, estaría bien. Mediante ilusiones se determina en esta práctica. Ya, gracias. Perdón, ya vuelvo a ingresar. Voy a traer un vaso de agua ya. Ya, vamos a continuar para no terminar tarde. Entonces, vamos a ir a la siguiente práctica, que es la obtención de glucógeno. Esta práctica era bastante larga y creo que hay algunos grupos que no lograron terminarla. Sí. Sí, ¿no? El grupo A1. Ya. El glucógeno, ¿qué es el glucógeno? ¿Quién sabe? ¿Es la forma en la cómo se almacena la glucosa? Muy bien. Nosotros tenemos el glucógeno que tiene la función de reserva energética, ¿cierto? ¿Dónde se almacena el glucógeno? En el hígado. En el hígado. En el músculo Músculo hígado. Ya, está bien. En el músculo y en el hígado, que son las muestras que nosotros vamos a obtener. Una de las grandes diferencias del glucógeno con el almidón es que una es de origen vegetal y la otra es de origen animal. Otra es que el glucógeno tiene más unidades de amilopectina que de amilosa, ¿ya? Y la amilopectina es una cadena ramificada por sus enlaces alfa 1,6. Entonces, esto va a hacer que el Lugol no reaccione de la misma manera que con el almidón, porque con el almidón, ¿quién es el que tiene la estructura helicoidal? ¿La amilosa o la amilopectina, chicos? La amilopectina. La, La amilosa. La amilosa. La amilopectina tiene más unidades de alfa 1,6, tiene más alfa 1,6, entonces es más ramificada. La que tiene la estructura helicoidal es la amilosa. Por eso es que con el Lugol reacciona en el azul violáceo. Pero con el glucógeno, como tiene más unidades de amilopectina y es más ramificada, nos va a dar un color. ¿Qué color es? Auxiliar. ¿Sí? Dan una forma en estructura de hélice. ¿Cómo? Cuando forman una estructura de hélice. Cuando forma una estructura de hélice. Ajá, creo que yo he leído que cuando, o sea, las dos reaccionan, forman estructura de hélice. ¿O estoy Ajá. equivocada? Sí, tienen forma de estructura de hélice, pero estos enlaces alfa 1,6 hace que sea más ramificado y más difícil de penetrar el Lugol. Por eso no nos va a dar el azul violáceo, nos va a dar ¿qué color? El glucógeno con el almidón. Rojo violáceo. Rojo caoba. ¿Ya? Ese es el ¿Cómo color. dijo? Rojo caoba. Aquí se encuentra el glucógeno en el hígado, en el músculo, el cerebro. Es un homopolisacárido
compuesto de amilosa y amilopectina. Esta es la amilosa, esta es la amilopectina. Ya, lo que vamos a hacer en esta práctica súper larga, era solo la obtención. Y luego en el siguiente laboratorio era la identificación. Pero si no me equivoco, el grupo B lo hizo los dos el mismo día o no, o lo hicieron separado. El mismo día. El mismo día, ¿no? Esta es la glucogenogénesis, esta es teoría, así que no lo vamos a ver, ustedes ya lo saben. Enzimas que participan. Y ahora nos vamos a la práctica. Nosotros Auxilia, teníamos ¿puede volver a la anterior diapositiva un rato? esa. La otra. Ya, ¿Esa? gracias. Ya, ok. Nosotros teníamos de muestra el hígado y la carne, ¿cierto? Ambas teníamos que triturarla y colocarle el hidróxido de potasio. ¿Para qué le colocamos el hidróxido de potasio? Para provocar una hidrólisis alcalina. ¿Ya? Luego lo llevamos a baño María por 20 minutos. Esto para provocar la digestión y así liberar las moléculas de glucógeno. ¿Ya? Una vez nosotros provocamos esa digestión, lo dejamos enfriar y luego le vamos a añadir sulfato de sodio que que en este caso va a ser un coprecipitante. ¿Ya? Entonces, de nuevo, lo trituramos, le agregamos el hidróxido de potasio ¿para qué era el hidróxido de potasio? Para hacer una hidrólisis alcalina. Alcalino, ¿no ves? Ya, luego lo llevamos a baño María para provocar la digestión y liberar las moléculas de glucógeno. Lo dejamos enfriar, le agregamos el sulfato de sodio que actúa como coprecipitante, lo agitamos y lo dejamos reposar por 5 minutos. Luego vamos a agregarle 7 ml de etanol y esto simplemente es para purificar nuestra muestra. Lo llevamos a baño de hielo para que nosotros de esta manera podamos tener el sobrenadante y el tejido celular con ayuda de la centrífuga. Siempre en la centrífuga vamos a tener un sedimento y un sobrenadante. Y en el sedimento es donde nosotros vamos a encontrar el glucógeno. Lo vamos a añadir en nuestros tubos divididos, creo que hasta ahí lo hicieron, y lo llevan por una semana al refrigerador. Creo que esta práctica, no la pudieron terminar, pero tenían que haberla llevado al refrigerador. De esta manera simplemente es para la obtención del glucógeno. Entonces, ¿en dónde va a estar el glucógeno? En el sedimento, ¿ya? ¿Dónde, auxiliar? En el sedimento. Por eso se desecha el sobrenadante. Y lo lleva, auxiliar? no. Les digo que nosotros vamos a llevarlo a la centrífuga para separarlo y el glucógeno se va a quedar en la parte de abajo del sedimento y se desecha el sobrenadante porque lo que queremos obtener es el glucógeno. Luego ese sedimento lo dividimos en tubos y lo llevamos a refrigerar por una semana. ¿Ya? ¿Qué es el TCA? Añadir, no sé, pero esto no lo ocupamos. ¿Lo ocuparon ustedes el jueves? No. No lo ocupamos, por eso no les mencioné, Ético. pero no lo ocupamos. Auxilia, una pregunta. ¿El baño de hielo para qué? Para tratar de separar el sobrenadante y del tejido celular. ¿Ya? Hasta ahí solamente era la obtención de glucógeno, nada más. Ya, ahora nos vamos a la identificación y determinación de su degradación.
una vez identificado, lo que pasa, el tema del glucógeno, a diferencia del almidón, es que el almidón ya nosotros lo tenemos, si se dan cuenta, en el laboratorio ya directamente dice almidón, ¿cierto? Está ahí como reactivo, digamos. Lo han visto, ¿no ves? Es lo que ocupan Sí, siempre, dice almidón. En cambio, no hay algo que diga glucógeno. Por eso es que nosotros nos tomamos el trabajo, toda una práctica para obtener el glucógeno. Una vez nosotros obtenemos el glucógeno. ¿Cuáles serían los métodos entonces de obtención de glucógeno? A ver, díganme ustedes. Centrifugación, el baño de hielo, método físico. Método físico. Método físico y método Químico. químico. Cuando se ocupa reactivo, siempre es método químico. Cuando se ocupa calor, no sé, centrifugación, trituración, son métodos físicos. ¿Ya? No se olviden. Ya, una vez nosotros llegamos a obtener el glucógeno, vamos a ver si realmente lo que se obtuvo es glucógeno, pues no, porque una cosa es decir esto es glucógeno, pero otra cosa es demostrar que efectivamente era glucógeno. Para ello nosotros vamos a hacer su identificación y su degradación. Aquí está la amilopectina, aquí está la amilosa. No hay cómo se olviden, porque esto es para el almidón y para el glucógeno. No se olviden, apréndenselo. ¿Ya? Nos vamos a la identificación. La identificación es igual que con el almidón, se va a ocupar el reactivo de Lugol. Para identificarlo es el de Lugol. Para ver si hubo hidrólisis total, parcial o no hubo hidrólisis, se ocupa Benedict, ¿ya? No se chipen. Entonces, para identificar, ¿qué ocupamos? Lugol. Lugol. ¿Y qué color nos daba? Rojo violáceo. Aquí sí hay error de diapositiva. Es rojo caoba. rojo caoba, ¿ya? Eso. No se me van a chipar. Sí, para nosotros la doctora nos dijo rojo violáceo. Yo siempre Es me que quedé con el rojo, los con rojo reactivos, violáceo. los reactivos de laboratorio pues están muy mal. A nadie le dio rojo caoba, pero en realidad lo correcto es que nos haya dado eso. Pero obviamente ustedes le ponen si quieren el color que les dio ese día, ¿no? Que si no era rojo caoba, a nadie le dio rojo caoba. Eso sí lo vi. ¿Qué Ausi, color? ¿Sí? ¿puede volver a repetir la diferencia entre Lugol y Benedict? No lo escuché tan Claro. bien, por favor. El Lugol es para identificar polisacáridos con estructura helicoidal. Entonces, el Lugol lo utilizamos para identificar tanto el almidón como el glucógeno. El reactivo de Benedict en estas prácticas específicamente es para demostrar si hubo hidrólisis total, parcial o no hubo hidrólisis. Gracias, Ausi. Ya, entonces sigamos. Azul violáceo, no, ya, eso es para el almidón. Es un error de diapositiva, Rojo vuelvo a caoba. repetir. Ya, o rojo violáceo, como dice su compañera, pero azul no es. Ya. Entonces, otra vez, miren, aquí está la estructura helicoidal, como para que no se les olvide. Yo lo tengo como azul violáceo auxiliar, procedimiento para la identificación del glucógeno, ¿no? Ajá, ya. Yo les vuelvo a recalcar que no es Y me imposible corrigieron. imposible que sea azul violáceo. ¿Por qué? Porque, como les dije, es una estructura más ramificada. Entonces, al Lugol le cuesta reaccionar con el glucógeno, ¿ya? Por eso es que no da azul violáceo. Al final, ¿qué color da, auxiliar?
Rojo Está, violáceo. está rojo violáceo, rojo caoba, hasta café si quiere póngale. Ah, sí, yo lo que entendí fue que en el almidón hay Ajá, más amilosa que amilopectina. Ahora en el ah, glucógeno hay más amilopectina que amilosa. Es por eso que da rojo violáceo. Rojo claro, violáceo. ajá, exacto, eso es. Y al haber más amilopectina, la amilopectina es más ramificada. Por eso digo que el glucógeno es más ramificado, tiene una estructura más ramificada. ¿Se entiende? A la perfección. Sí. Ya. Entonces, no se peleen por el color. Por último, la doctora no se hace lío, se los aseguro. Díganle, es un rojo azul caoba violáceo, no, no mentira, no le pongan así, no. Diga, puede ser rojo caoba, puede ser un café, puede ser un rojo violáceo, ¿ya? Cualquiera de esos, Cualquiera menos azul. menos, menos azul. Ya, entonces, una vez identificado el glucógeno y nos dio un hermoso rojo caoba, vamos a hacer su degradación, ¿ya? Para ello, ¿qué vamos a hacer? La degradación es igual, súper parecida a la del almidón. Se ocupa exactamente lo mismo. ¿Qué se utiliza para realizar la degradación del almidón? ¿O quiénes Una provocan? reacción enzimática y Y el ácido clorhídrico. Ya, muy bien, está bien. Ocupamos la enzima amilasa y el ácido clorhídrico. Ya, eso ocupamos. Van a leer bien su pregunta porque ya saben que a veces son capciosas. Y se lleva a baño María durante 15 minutos. Sí, pero de verdad van a leer bien. Por ahí les preguntan, no sé, hasta me puede preguntar qué reactivo no se ocupa para la degradación. Y ustedes van y la amilasa. ¿Ya? Lean bien. Entonces, exactamente lo mismo, le agregamos ácido clorhídrico nosotros vamos a tener dos muestras. Una que venía del hígado y ese va a ser el glucógeno. ¿Qué glucógeno? Que hepático. venía, eso, hepático. ¿Ya? Y le vamos a agregar ácido clorhídrico a un tubo y al otro amilasa. Baño María, ¿para qué? Para Para dar acelerar la reacción. Para dar el medio a que la enzima afecte. Ayuda a que trabaje la enzima. Ya, pero más bonito, pues más bioquímicamente lo van a poner, ¿ya? Entonces, lo colocan en baño María, luego le hacen la prueba del Lugol cada 5 minutos. Como le cuesta más reaccionar con el Lugol, por eso se hace cada 5, en cambio con el almidón era cada 3 minutos, ¿no ves? Se observa y lo mismo, menos tiempo, más intenso el color. Más tiempo se va a ir volviendo el color solamente del Lugol, que es amarillo, ¿no ves? Y luego la prueba de Benedict para ver si hubo hidrólisis total, parcial o no hubo hidrólisis. ¿Se entiende? Es igualito a la del almidón. Si alguien tiene alguna duda y quiere que lo repito. No lo he dicho así tan detallado porque lo acabamos de ver en el almidón. ¿Puede repetirlo, auxiliar, por favor? Es que mi señal está medio mal y entrecortado le oí. Dígame que recién entró. Esa parte donde del ácido, del glucógeno hepático y del ácido clorhídrico. Ya, nosotros vamos a tener dos muestras. Uno era glucógeno hepático y el otro glucógeno muscular porque trabajamos con el hígado y la carne, ¿cierto? Entonces, tanto para los tubos del glucógeno hepático, que son dos, y como para el muscular, que también son dos, le vamos a hacer las siguientes pruebas. Al de hepático, a uno de los hepáticos le vamos a agregar ácido clorhídrico y al otro amilasa. Esto nos va a ayudar a la degradación del glucógeno. Lo va a ir hidrolizando el glucógeno hasta su estructura básica, que es, ¿cuál es? Glucosa. La glucosa. Es.
la glucosa. Y nosotros vamos a hacerle la prueba de Lugol. A los 5 minutos debería seguirles dando positivo Lugol, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo para que estos dos hagan su trabajo, ¿ya? A los 15 minutos ya no debería haber reaccionado con el Lugol, sino debería darles este color que es solo de reactivo Lugol, que es medio amarillito, porque se supone que ellos dos ya hicieron su trabajo y degradaron al glucógeno, perdón. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber si realmente el ácido clorhídrico hidrolizó totalmente al almidón o si la amilasa hidrolizó totalmente? ¿Veis? Sigo con mi almidón, yo, perdón, estoy traumada. Si hidrolizó totalmente al glucógeno muscular, el ácido clorhídrico o la amilasa hidrolizó totalmente al glucógeno muscular, pues lo vamos a ver con la reacción de Benedict. ¿Por qué? Porque si lo hidrolizó totalmente, ya no vamos a tener glucógeno, sino vamos a tener glucosa. Y como la glucosa es un monosacárido con carbono anomérico libre, es reductor, nos va a dar positivo a la reacción de Benedict, dándonos un color rojo ladrillo, ¿ya? Que significa que lo hidrolizó totalmente al glucógeno y tenemos glucosa. Esta es una hidrólisis completa. Ahora una hidrólisis parcial es aquella donde el glucógeno se quedó a medias, digamos, en otra molécula intermediaria entre el glucógeno y la glucosa. Y nos va a dar un color verde o amarillo, eso es una hidrólisis parcial. Y si no hubo hidrólisis, pues nos va a dar el color del reactivo Benedict, que es celeste. ¿Ahora sí se entendió? Sí, Ya. se entendió. Ok. Ahora nos vamos a los últimos laboratorios, que fue lo último que vimos. El grupo B llegó hasta la glucólisis anaeróbica. Sí, Sí, auxiliar. Ya, perdón, estaba tomando agüita. No me griten. Ya. Entonces vamos a ver la glucólisis anaeróbica 1 y 2. ¿Ya? La 1 la vamos a ver a través de la muestra de carne. ¿Ya? Nosotros, ustedes saben perfectamente, creo que en su primer corte, la glucólisis, que la glucosa, por medio de la glucólisis, va a llegar hasta piruvato. En presencia de oxígeno, acetato hasta acetil-CoA y va a irse al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y todo lo demás, ¿no ves? Pero como estamos hablando de anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, nosotros vamos a irnos por estos dos lados. Pero la 1 vamos a hacerlo a través de la carne. El lactato se encuentra en los músculos, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros ocupamos la carne como el músculo. ¿Y qué va a suceder? Pues el piruvato se va a transformar en lactato. Y esto va a ser por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, ¿ya? Tenemos el piruvato entonces que se va a transformar en lactato. Esto gracias a quién? A la lactato deshidrogenasa. Entonces, para que estos hidrógenos que se van a liberar no queden al aire, ¿quién los atrapa? ¿Qué se llama este? Ya, la coenzima NAT, ya, va a captar esos Cofactor. hidrogenios. El cofactor también. La coenzima NAT va a atrapar esos hidrogeniones que quedaron libres al pasar piruvato a lactato y va a ser un NAT hidrogenado, ¿ya? Al haber una deshidrogenación, la reacción va a ser reversible, es decir,
De piruvato podemos volver a lactato y de lactato a piruvato. Eso quiere decir reversible. Entonces, si el piruvato quiere volver a lactato, va a captar los hidrogeniones del medio que le va a ceder la coenzima NAT, cierto que se la había quedado, entonces se la va a ceder y va a volver al lactato. Y este lactato es el que nosotros vamos a encontrar en el tejido muscular. Ya, no los quiero chipar, parezco la doctora ya, ¿no? Hablando así de rápido. Ya, entonces es una reacción reversible. Pero ¿qué sucede? Nosotros sí deberíamos identificar el lactato en laboratorio, pero no contamos con los reactivos para identificarlo. Por eso es que en laboratorio, ¿qué es lo que identificamos? Piruvato. El piruvato, ¿ya? Nosotros vamos a identificar el piruvato. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a triturar la carne, le agregan 5 ml de agua, que este va a ser simplemente para suspender la muestra, lo centrifugamos y lo desechamos el sobrenadante. Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Una vez tenemos el sobrenadante, lo llevamos a baño María durante 3 minutos. Y aquí empezamos a utilizar los reactivos. El número 1, vamos a utilizar la coenzima oxidada, no la reducida porque esta ya tiene, vamos a utilizar la coenzima oxidada, ¿no ven? Ahora, ¿para qué vamos a utilizar la coenzima oxidada? Pues nosotros, como les mostré en el primer dibujo, vamos a hacer la inversa. De lactato queremos convertir a piruvato. Entonces le vamos a utilizar la coenzima oxidada y vamos a trabajar con la lactato deshidrogenasa para que para que conviertan el lactato en piruvato. Una vez nosotros tenemos el piruvato, lo vamos a identificar, ¿ya? No quiero que se chipen, a ver, volvemos a esta imagen. Necesitamos al NAT y a la lactato deshidrogenasa. Estos dos, esta enzima y el cofactor, van a estar en el reactivo 1. ¿Se acuerdan que decía reactivo 1, reactivo 2 y reactivo 3? Sí. Ya. Sí. Estos dos van a estar en el reactivo 1 y van a convertir este lactato que estaba en nuestro tejido muscular, lo van a convertir a piruvato. ¿Hasta ahí se entiende? Para eso ocupamos el reactivo 1. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Ya. Entonces, nosotros ya una vez ocupamos el reactivo 1 para convertir el lactato en piruvato. Lo llevamos a baño María para para ayudar en el proceso y luego le agregamos, una vez nosotros tenemos el piruvato, ocupamos un reactivo para identificar, un reactivo de color para identificar ese piruvato. ¿Y cuál es ese reactivo? El 2 es el 2,4 dinitrofenilhidracina, ¿ya? Ahora, cuando se une con el piruvato, en medio alcalino se va a formar lo que se llama la hidracina, ¿ya? A ver, de nuevo. Nosotros tenemos el reactivo 1 que tiene la LDH y la coenzima NAT que van a transformar el lactato en piruvato. Lo llevamos a baño María y ocupamos un reactivo de color para identificar ese piruvato. Ese reactivo es el 2,4 dinitrofenilhidracina. Luego, ¿qué vamos a tener? Como resultado vamos a tener la hidracina, que en medio alcalino nos va a dar hidrazona. Y ese va a ser un color café caoba. ¿Ya?
O sea, después del baño María se forma la parte como que más acuosa, eso es hidroxina. No, del baño María no es para separar nada. El baño María es solamente para que se acelere la reacción. La hidracina se va a formar entre la reacción del piruvato con la 2,4 dinitrofenilhidracina. Nos va a dar hidracina, que con el medio alcalino se va a formar hidrazona, que es ese color café caoba. ¿Se entiende? Auxiliar, una pregunta, entonces, O potasio. No, ¿cómo? Es con Nosotros hidróxido de ocupamos sodio. sodio, ¿no ves? Yo que le dije, el medio alcalino. En ningún momento mencioné el sodio ni el potasio, porque ambos son el medio alcalino, entonces cualquiera sirve. auxiliar, una pregunta, cuando le agregamos lo que era el 1 ml de la enzima, entonces el baño María, como estamos ocupando una enzima, el baño María simplemente es para acelerar la reacción y para que nos dé lo que es la 2,4 dinitrofenilhidracina, ¿verdad? Sí, y también para darle el medio a la enzima, siempre. Ok. Ya. Auxi, entonces, para reconocer la prueba, ¿cuál sería el compuesto? Para El ¿cómo? medio alcalino para, para reconocer el tipo de muestra. Para reconocer el tipo de muestra, o sea, para identificar el glucógeno. Sí, es que en la guía hay una pregunta que Ya, no se para identifica. identificar el glucógeno, ¿cuál es el reactivo? A ver. Lugol. Ya, pero aquí, ajá, en este caso, es que depende de lo que usted quiere identificar. Por ejemplo, para identificar el piruvato, para darle color, ocupamos el 2,4 de nitrofenilhidracina para que reaccione ese piruvato con esto. Por eso depende de su pregunta, no sé qué exactamente es. Es que en la guía dice qué tipo de prueba se aplica en la práctica para reconocer el compuesto. El compuesto de glucógeno, me imagino. O No de, dice auxiliar. Solo dice el compuesto nomás. no entiendo la pregunta, Esa pero es de esta práctica, auxiliar, de esa la que está. de esta de aquí de la Sí, de glucólisis, esa. ¿no? Ah, Sí. ya. Para reconocer, por eso le digo. Pero ahí está diciendo que se refiere al lactato, porque la primera pregunta habla sobre el lactato. Ya. Entonces, Segunda, sí, es el 2,4 de nitrofenilhidracina, el, el que va a reaccionar con el piruvato, que es lo que vamos a buscar, porque ya les dije que no vamos a trabajar con el lactato porque no es reactivo, ¿no ven? Dijo que va a ser reversible, ¿no? Claro, es reversible, pero por eso lo que nosotros, a ver, la muestra que nosotros tenemos es el lactato, que está en el músculo, pero nosotros ocupamos estos dos para transformar de lactato a piruvato, porque no hay reactivo para lactato. Ahí no está mi esquema. De lactato lo transformamos a piruvato porque no hay reactivo para identificar solo para identificar este. Entonces, este piruvato, una vez obtenido con el reactivo 1, lo, lo juntamos con la 2,4 de nitrofenilhidracina para que nos forme la hidracina. En medio alcalino se vuelve hidrazona y nos da este color café caoba. Entonces sería una prueba colorimétrica. Sí es una prueba colorimétrica porque a través del color nosotros vemos si nos dio o no nos dio, ¿no ven? Ya, nos vamos a ir con otra práctica porque ya nos queda poquito tiempo y no quiero hacer otro Zoom porque ya tengo que entrar con el otro grupo más tarde y mi voz ya no da. Ya. Chicos, le voy a encargar, porfa. Si ya entraron a esta reunión,
por favor, para no dejarlos sin espacio a los otros chicos, no vuelvan a entrar a la de más tarde, ¿ya? Yo sé que quieren aprender mucho, pero es para que todos aprendan. Hace rato ya no podía aceptar a nadie porque éramos 100. Entonces traten de no ingresar 2 veces, ¿ya? Ahora, glucólisis anaeróbica 2. Este es más fácil y no hay mucho fundamento. Aquí les va a preguntar fundamento de la destilación simple tal vez, que yo no se los voy a decir porque eso lo avanza en orgánica 1, 2 y 3, ¿ya? Lo que sí, a ver, ¿qué es lo más importante? Igual, la misma tablita, no sé si está aquí. No, me gusta más la otra. Ah, aquí está. No, ay, no la pillo. Ya. Bueno, lo importante de la glucólisis anaeróbica 2 es que como vimos, eh, por anaerobiosis se puede dar de lactato a piruvato, de piruvato a lactato, o se puede dar la fermentación, ¿no ve? En este caso vamos a ver la fermentación. Aquí hay un pequeño concepto de lo que es la fermentación. Ya ustedes lo leen si quieren. Nos vamos aquí a la preparación que sé que no la hicieron. Lo que tenían que hacer aquí era un zumo de naranja, agregarle azúcar, una tableta de levadura y conectarlo con el agua. ¿Ya? Esto tenían que dejarlo reposar por 7 días. Luego iban a hacer el armado de la destilación simple. Y lo que iba a suceder es que el piruvato va a reducirse a alcohol, porque de la glucólisis lo que queda es el piruvato, ¿no es? Ese piruvato en anaerobiosis, vamos a irnos por ese lado de la fermentación, el piruvato se va a reducir a alcohol y vamos a tener un cetoácido de 3 átomos de carbono, ¿ya? Ese se va a formar del piruvato, vamos a tener entonces 3 átomos de carbono, que es un cetoácido. Luego ese cetoácido se va a convertir en hidroxi, en 2 átomos de carbono, que va a ser el etanol. Ya esto nosotros lo llamamos la fermentación. Es el proceso de la degradación de la glucosa hasta el alcohol. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, el piruvato es convertido a acetaldehído y dióxido de carbono por la piruvato descarboxilasa. El acetaldehído es empleado por la alcohol deshidrogenasa que lo va a reducir produciendo el etanol. Si quieren, sáquenle fotito. ¡Ay! Nos queda menos de 1 minuto. ¿Qué hacemos? ¿Qué más nos queda? Las pruebas organoléptica y de ignición. Era para ver el olor, ¿no ve? Y el sabor que les explicó la doctora. Aquí hay un poco de fundamento de la ignición. Auxiliar, una Tenía, pregunta. ¿sí? Aquí hay una pregunta en la guía que no la entiendo y es sobre esa práctica que dice, ¿qué acción se O le sea, el otorga PDF. la levadura a la prueba? ¿Qué acción le otorga la levadura a la prueba? Sí. Es la fermentación.